La llave cayó de mis manos temblorosas sobre el mostrador de mármol del banco, con un sonido metálico que resonó como una sentencia. 40 años. 40 malditos años creyendo que mi esposo me engañaba cada jueves. Y ahora, con él muerto y enterrado hace apenas 3 días, sostengo en mis manos la prueba de su traición. La empleada del banco me mira con lástima mientras teclea en su computadora. Caja de seguridad 304. Dice con voz mecánica. Si no paga la deuda hoy, abriremos la caja y su contenido será embargado. Tengo 2 horas. 2 horas antes de que el secreto que Antonio guardó durante 4 décadas salga a la luz. Y algo me dice que lo que hay dentro de esa caja va a destrozar todo lo que creí saber sobre el hombre con el que compartí mi vida. Me llamo Elena. Tengo 70 años. Y pensaba que conocía a mi marido. Estaba equivocada. Espera, antes de que te cuente lo que encontré en esa caja, necesito pedirte algo de corazón. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber qué secreto guardó Antonio durante 40 años, presiona el botón de suscribirse ahora mismo. No cuesta nada, solo un segundo de tu tiempo, pero para mí y mi familia significa todo. Así es como ponemos comida en la mesa, contándoles estas historias reales que nos atraviesan el alma. Dale me gusta si sientes que esta historia podría ser la tuya o la de alguien que conoces. Y por favor, comenta aquí abajo de dónde nos estás viendo. Si eres de México, Argentina, Colombia, España, quiero saber quién está del otro lado escuchando. Ahora sí, agárrate fuerte porque lo que viene te va a romper el corazón. Déjame llevarte 3 días atrás, al momento exacto en que mi mundo se partió en 2. El funeral de Antonio fue un espectáculo gris, bajo una lluvia que parecía llorar la hipocresía de todos nosotros. Yo estaba de pie junto a su tumba, con un paraguas negro que no me protegía del frío que me calaba los huesos, rodeada de vecinos que murmuraban lo buen hombre que era, lo trabajador, lo responsable. Si supieran que cada jueves durante 40 años, mi marido se arreglaba como si fuera a una cita importante. Se ponía su mejor traje gris y su colonia cara, y desaparecía 2 horas exactas con la excusa de gestiones en el banco. 40 años sospechando, 40 años tragándome las preguntas, 40 años imaginándome a otra mujer, más joven, más alegre, riéndose en sus brazos mientras yo esperaba en casa contando los minutos como una idiota. Pero Antonio se llevó su secreto a la tumba. O eso creía yo. La casa sin él era un mausoleo de silencio. Esa primera noche de regreso del cementerio, caminé por las habitaciones como un fantasma, tocando sus cosas, buscando algo, lo que fuera, que me diera respuestas. Lucas, mi hijo, había llamado 5 veces preguntando por la herencia, por el dinero, por las inversiones que papá supuestamente había hecho en el banco todos esos jueves. Debe haber algo guardado, mamá. Insistía con esa voz ansiosa que me revolvía el estómago. Un hombre no va al banco cada semana durante 40 años por nada. Tenía razón, aunque no de la forma que él imaginaba. Fue en el armario del dormitorio donde lo encontré. El abrigo de lana gris de Antonio, colgado como un soldado muerto, todavía oliendo a su colonia y a la calle mojada. Mis manos lo palparon por instinto, buscando en los bolsillos exteriores primero, encontrando solo pañuelos viejos y monedas sueltas. Pero algo me empujó a seguir, a meter los dedos en el forro interior, donde sentí un bulto duro que no debía estar ahí. El forro estaba rasgado. Alguien, Antonio, había escondido algo a propósito, cosido entre las capas de tela como si fuera contrabando. Tiré con fuerza y el sonido del forro al rasgarse fue como un disparo en la habitación vacía. La llave cayó en mi palma, pequeña, oxidada, con el número 304 grabado en relieve, y con ella, un sobre doblado del banco, con el sello rojo de urgente gritándome desde el papel amarillento. Estimada titular de la caja de seguridad 304. Leí con las manos temblando tanto que apenas podía enfocar las letras. Último aviso. Impago de 6 meses. Si no regulariza su situación antes del 15 de noviembre a las 12:00 horas, procederemos a la apertura forzosa y embargo del contenido. Miré la fecha en el calendario de la pared. Era 14 de noviembre, 11 de la noche.
Tenía menos de 13 horas antes de que desconocidos abrieran esa caja y vieran lo que Antonio había escondido de mí durante toda una vida. No dormí esa noche. Me senté en la cama, con la llave apretada en el puño, hasta que los bordes se me clavaron en la carne, imaginando qué habría dentro. Joyas para su amante, cartas de amor, fotos comprometedoras, tal vez fajos de dinero, los ahorros de nuestra familia que él había robado para mantener a otra mujer, a otros hijos que yo desconocía. La rabia me subía por la garganta como bilis, mezclada con una urgencia enfermiza de saber, de confirmar, de poder finalmente odiarlo con razones concretas en lugar de sospechas nebulosas. Lucas volvió a llamar a las 6 de la mañana. No contesté. Si le contaba lo de la llave, vendría corriendo. Tomaría el control. Me quitaría la única oportunidad que tendría de enfrentar a Antonio, aunque fuera póstumamente. Este secreto era mío. La traición era contra mí, y yo sería quien la desenterrara. Salí de casa cuando el cielo apenas clareaba, con la llave en el bolso y el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. El autobús hacia el centro de la ciudad estaba lleno de trabajadores adormilados que no me miraban, y yo agradecía esa invisibilidad. Me sentía como una ladrona yendo a robar mi propia verdad. Las calles pasaban por la ventanilla, grises y sucias bajo la llovizna constante de noviembre, y cada semáforo era una eternidad más de tortura anticipada. El banco era un edificio viejo de piedra, con columnas que parecían diseñadas para intimidar a la gente como yo. Empujé la puerta giratoria y el aire acondicionado me golpeó la cara, secándome el sudor frío instantáneamente. Tomé un número de la máquina, B42. Me senté en una silla de plástico duro y esperé, viendo cómo los números cambiaban en la pantalla digital con una lentitud insultante. A mi alrededor, la vida seguía su curso. Hombres de traje revisando documentos, madres con niños impacientes, ancianos cobrando sus pensiones, y yo, una viuda de 70 años, esperando descubrir si mi matrimonio había sido una mentira. Cuando mi número finalmente apareció en la pantalla, las piernas casi no me sostuvieron. Caminé hacia la ventanilla donde una chica joven, demasiado joven para entender lo que es vivir 40 años con una duda clavada en el pecho, me recibió con una sonrisa profesional que se desvaneció en cuanto le mostré la carta del banco. «Un momento», dijo, y desapareció por una puerta trasera. Los minutos que esperé fueron un infierno. ¿Y si había algún problema legal? ¿Y si Antonio había hecho algo ilegal? ¿Y si la policía venía a buscarme? Mi imaginación galopaba sin control, construyendo escenarios cada vez más oscuros. Entonces regresó la empleada, acompañada de un hombre de traje que se presentó como el gerente. «Señora Elena, lamento su pérdida», dijo con esa voz pastosa que usan los banqueros cuando hablan de dinero y muerte. «Hemos revisado la cuenta. Hay una deuda pendiente considerable. Sin embargo, como viuda y heredera legal, tiene derecho a acceder al contenido una vez saldada la obligación». Saqué mi cartilla de ahorros, la que guardaba para emergencias, para la comida del mes, para las medicinas. Vi cómo el gerente tecleaba números y mi pequeña reserva desaparecía, drenada por el secreto de un muerto. Pero no me importó. Estaba comprando la verdad. Y la verdad, descubriría pronto, no tiene precio. Puede proceder, dijo finalmente, entregándome una tarjeta magnética y un recibo. La acompañaré a la bóveda. La bóveda estaba en el sótano, lejos de la luz del día. El ascensor descendió con un zumbido suave, y cuando las puertas se abrieron, un aire frío y cargado de humedad me envolvió. Olía a papel viejo, a metal frío, a secretos enterrados. Un guardia de seguridad abrió una reja de acero y entramos en un pasillo largo, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban. La puerta circular de la cámara acorazada se abrió con un gemido mecánico que me recordó a las películas de atracos que Antonio veía los domingos. Pero esto no era una película. Esto era mi vida desmoronándose en tiempo real. Dentro, cientos de cajas metálicas cubrían las paredes de suelo a techo, brillando bajo la luz artificial como nichos en un cementerio. «Caja 304», anunció el gerente, caminando hacia el fondo, hacia una esquina oscura. Mi caja, la caja de Antonio, el cofre del tesoro de su traición.
El gerente insertó su llave maestra en una de las dos cerraduras y luego se hizo a un lado. Necesito su llave para la segunda cerradura, señora. Luego la dejaré a solas. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. La inserté en la cerradura y giré, escuchando el clic metálico de los pernos al liberarse. Un sonido tan simple, pero que marcaba el fin de mi ignorancia y el comienzo de algo que aún no podía nombrar. «Tómese su tiempo», dijo el gerente, y sus pasos se alejaron, dejándome completamente sola en esa cripta de acero y secretos. Tiré de la pequeña puerta. La bandeja interior se deslizó hacia afuera con un chirrido suave, y lo que vi me dejó sin aire. No había joyas, no había dinero, no había fotografías de otra mujer desnuda en una cama de hotel. Lo que llenaba esa caja hasta el tope eran fajos y fajos de recibos bancarios, atados con ligas elásticas podridas que se deshacían al tocarlas. Papel. Solo papel amarillento y quebradizo que olía a tinta vieja y a tiempo estancado. Tomé el primer fajo con manos temblorosas. Comprobantes de transferencias, recibos de giros postales, copias de pagos en ventanilla, todos fechados en jueves. Miles de ellos, organizados cronológicamente, como un registro obsesivo de algo que yo no entendía. Jueves 14 de octubre de 1982. Jueves 3 de marzo de 1995. Jueves 20 de noviembre de 2008. Una disciplina maníaca mantenida durante décadas, cada pago documentado, cada centavo contabilizado. Antonio no sacaba dinero. Antonio enviaba dinero. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Leí los nombres de los beneficiarios con el corazón acelerado. Centro de Rehabilitación Santa María. Una y otra vez, ese nombre aparecía en los recibos. Y junto a él, otra línea que decía, Fideicomiso a favor de Sofía M. Sofía. El nombre me golpeó como una bofetada. Ahí estaba, la otra mujer. La razón de 40 años de ausencias, de excusas, de silencios. Sofía. Un nombre suave que contenía toda mi humillación. Dejé caer los recibos y busqué más al fondo de la caja, desesperada por encontrar algo más, algo que me diera contexto, que me explicara quién era esa mujer que le había robado el dinero de mi familia y el alma de mi marido. Mis dedos tocaron cuero. Un cuaderno pequeño, negro, escondido bajo la montaña de papel. Lo saqué como si fuera un animal vivo que pudiera morderme. Las esquinas estaban dobladas, las páginas manchadas por el roce constante, como si Antonio lo hubiera llevado pegado al cuerpo durante años. Lo abrí. La primera página no tenía fecha, solo un título escrito con tanta fuerza que la tinta había rasgado el papel. La deuda. Y entonces, con la caligrafía apretada y picuda de mi esposo, comencé a leer la verdad que él nunca tuvo el valor de decirme en vida. 15 de marzo de 1958. Esta noche maté a 2 personas. Las palabras flotaron frente a mis ojos sin que pudiera procesarlas. Volví a leerlas, y otra vez. Maté. Antonio. Mi Antonio. El hombre metódico y silencioso. El que nunca levantaba la voz. El que cuidaba las plantas del jardín como si fueran hijos. Asesino. Seguí leyendo, incapaz de detenerme aunque cada palabra me cortaba por dentro como vidrio. Era joven, estúpido y borracho. Pedro me había prestado su coche y yo quería impresionar a los muchachos de la fábrica. Llovía. La carretera estaba oscura. Iba demasiado rápido. No los vi hasta que fue demasiado tarde. El golpe fue seco, brutal. El chirrido de los frenos llegó después del impacto, cuando ya no servía de nada. Me llevé la mano a la boca. Las náuseas me subieron por la garganta. Antonio, borracho, conduciendo como un loco, matando gente. Bajé del coche temblando. El otro vehículo estaba destrozado, aplastado contra un árbol. Corrí hacia él, aunque una parte de mí ya sabía que era inútil. El hombre al volante tenía los ojos abiertos, mirando la nada. La mujer a su lado tenía la cabeza en un ángulo imposible. Muertos al instante, ambos. Y entonces la escuché. Mi respiración se detuvo. Un llanto débil, roto, que venía del asiento trasero. Una bebé, no más de 2 años,
atrapada entre los cristales rotos y el metal retorcido. Estaba viva, herida, sangrando, pero viva. Me miró con esos ojos enormes y asustados, y en ese momento tuve que elegir. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Debí haber pedido ayuda. Debí haberme quedado, llamar a la policía, asumir las consecuencias de lo que había hecho. Pero el miedo me paralizó. Tenía 20 años, Elena. 20 años y toda una vida por delante. Si me quedaba, iría a la cárcel. Perdería todo. Perdería la posibilidad de conocerte, de casarme contigo, de tener una vida. No. Así que corrí. Dejé a esa niña llorando entre los cadáveres de sus padres, y corrí como el cobarde que soy. Corrí a través del barro y la oscuridad, abandonando la escena, borrando mis huellas. Devolví el coche a Pedro al día siguiente. Inventé una excusa y esperé a que la policía tocara a mi puerta. Pero nunca vinieron. Nadie me vio. Nadie me relacionó con el accidente. El cuaderno temblaba entre mis manos. Los periódicos dijeron que fue un choque inexplicable, tal vez por las condiciones del clima. Los padres murieron instantáneamente. La niña sobrevivió, pero quedó paralítica de la cintura hacia abajo, huérfana y lisiada por mi culpa. Su nombre era Sofía Martínez. Sofía. No era su amante, era su víctima. Intenté olvidar. Durante 2 años intenté enterrar esa noche bajo capas de normalidad. Conocí a Elena, me enamoré, me casé. Pensé que podría construir una vida nueva sobre los cimientos de mi crimen, pero Sofía no me dejaba dormir. Su llanto me perseguía en las noches. Sus ojos me miraban desde cada esquina. Así que decidí hacer lo único que podía: pagar. Las páginas siguientes documentaban la obsesión de Antonio. Cómo había rastreado a Sofía a través de los registros del orfanato donde la habían internado. Cómo había descubierto sus necesidades médicas, los costos de su rehabilitación, la falta absoluta de recursos. Cómo había tomado la decisión de dedicar cada centavo extra, cada hora libre, cada jueves de su vida a mantenerla, a cuidarla, a intentar reparar lo irreparable. No puedo devolverle a sus padres, no puedo hacer que vuelva a caminar, pero puedo asegurarme de que nunca le falte nada mientras yo viva. Es lo mínimo, es lo único que puedo hacer para cargar con esta cruz sin arrastrar a Elena conmigo. Y ahí estaba, la razón de los jueves, la razón del silencio, la razón de la distancia que siempre sentí entre nosotros. Antonio no me había traicionado con otra mujer. Me había protegido de su verdad, de su horror, de su culpa. Había cargado solo con el peso de un accidente, de 2 muertes, de una vida arruinada, para que yo pudiera dormir tranquila sin saber que compartía la cama con un hombre que tenía las manos manchadas de sangre. Las últimas páginas del cuaderno estaban escritas con letra temblorosa, apenas legible, claramente durante su enfermedad final. Elena, si estás leyendo esto, es porque he muerto antes de poder asegurar el futuro de Sofía por completo. Perdóname. No por el dinero que gasté, sino por no haber tenido el valor de decírtelo a la cara. Te amé tanto que preferí que me creyeras un aburrido, un tacaño, un mal marido, antes que saber la verdad, que te casaste con un cobarde que huyó de la escena de un crimen y pasó el resto de su vida intentando comprar su redención. Había una dirección anotada al final: Calle de los Olmos, 42, Seacogundo B. Cerré el cuaderno y me quedé sentada en esa bóveda fría, rodeada de recibos que documentaban 40 años de penitencia silenciosa. No sentía rabia, no sentía traición. Sentía un vacío inmenso, como si alguien hubiera arrancado los cimientos de mi realidad y descubriera que todo este tiempo había estado flotando en el aire. Antonio no me había engañado. Me había amado de la única forma que sabía: a distancia, en silencio, cargando solo con su oscuridad para que yo pudiera vivir en la luz. Pero había dejado una tarea sin terminar. Una mujer que dependía de él, esperando cada jueves, sin saber que esos jueves habían terminado para siempre. Guardé el cuaderno en mi bolso y salí de la bóveda con las piernas temblorosas. El gerente me esperaba afuera, mirándome con curiosidad. ¿Encontró lo que buscaba, señora? Asentí sin decir nada.
Encontré mucho más de lo que buscaba. Encontré a un hombre que no conocí en absoluto. Salí del banco al mediodía, con la luz gris del invierno lastimándome los ojos. Mi teléfono vibró. Lucas, otra vez, exigiendo respuestas sobre la herencia. Lo ignoré. Paré un taxi y le di la dirección sin pensar, movida por un impulso que no entendía del todo. Tenía que ver a Sofía. Tenía que ponerle cara a la mujer que había compartido a mi marido conmigo sin saberlo. Tenía que entender. El trayecto fue borroso. Las calles pasaban como sombras mientras yo miraba el cuaderno en mi regazo. Ese libro negro que contenía más verdad que 40 años de convivencia. El taxi me dejó frente a un edificio modesto en un barrio que yo no conocía. Un lugar donde Antonio había vivido una vida paralela cada jueves durante décadas. Subí las escaleras despacio, con el corazón latiéndome en la garganta. Segundo piso, puerta B. Me quedé parada frente a ella durante un tiempo que no pude medir, con el dedo flotando sobre el timbre, sabiendo que al presionarlo cruzaría un umbral del que no habría vuelta atrás. Finalmente, toqué. Escuché ruidos adentro. Ruedas sobre madera, un cerrojo, una cadena. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y un ojo claro me observó con cautela desde la rendija. «Sí, soy una conocida de Antonio», dije, eligiendo las palabras con cuidado. El ojo se abrió de golpe, sorprendido, esperanzado, dolido. ¿De Antonio? La voz era suave, femenina, cargada de una emoción que no supe identificar. La cadena se deslizó y la puerta se abrió por completo. Frente a mí estaba una mujer de unos 40 años, sentada en una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas y una expresión de vulnerabilidad que me desarmó completamente. «Pasen, por favor», dijo Sofía, haciéndose a un lado. «¿Viene de parte de él?» «Hace 2 semanas que no viene. Nunca falla un jueves». Entré en el apartamento y la puerta se cerró tras de mí, dejando fuera al mundo, a Lucas, a la mujer que había sido hasta ese momento. Ahora estábamos frente a frente, las 2 mujeres de Antonio, listas para desentrañar el secreto que él no pudo confesar en vida. El apartamento de Sofía no era lo que mis celos habían imaginado durante 40 años. No había lujos, ni alfombras persas, ni muebles caros comprados con el dinero de mi familia. Era un espacio pequeño pero impecable, adaptado para alguien en silla de ruedas. Estanterías bajas repletas de libros usados, interruptores a la altura correcta, una cocina americana donde todo estaba al alcance de la mano. Olía a té de manzanilla y a limpieza, a dignidad mantenida con esfuerzo. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave que intentaba traer luz a un lugar donde seguramente no entraba mucha. «Siéntese, por favor», dijo Sofía, señalando un sofá de tela beige cubierto con una manta tejida a mano. Su voz temblaba ligeramente. «¿Quiere un té? Tengo agua caliente». «No, gracias», logré decir, aunque mi garganta estaba tan cerrada que apenas salieron las palabras. Me senté en el borde del sofá, aferrada a mi bolso como si fuera un salvavidas. Sofía maniobró su silla hasta quedar frente a mí, y por primera vez pude verla bien bajo la luz de la ventana. No era hermosa en el sentido convencional. Tenía el rostro marcado por el sufrimiento, ojeras profundas y arrugas prematuras alrededor de los ojos. Pero había una serenidad en su expresión, una paz dolorosa que yo nunca había logrado alcanzar en todos mis años de matrimonio. Vestía ropa sencilla, un suéter de lana y pantalones holgados que cubrían piernas que se adivinaban sin vida. «Usted me dirá qué trae noticias del señor Antonio», dijo, con las manos entrelazadas sobre su regazo, intentando mantener la compostura, pero con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Cuando dijo que era conocida de él, mi corazón, hace 2 semanas que no viene. Él nunca falta. Ni siquiera cuando estuvo enfermo del estómago el año pasado dejó de venir. Algo malo ha pasado, ¿verdad? Asentí lentamente. Las palabras se me atascaban en algún lugar entre el pecho y la boca. ¿Cómo le dices a una extraña que el hombre que la mantuvo durante décadas ha muerto? ¿Cómo le explicas que vienes de parte del fantasma de tu esposo? Él falleció, dije finalmente. Y la palabra falleció sonó demasiado suave, demasiado educada para la brutalidad de lo que significaba. Hace 3 días, un paro cardíaco, fue rápido.
Sofía cerró los ojos y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No hubo gritos ni histeria, solo un dolor silencioso que llenó la habitación como niebla. Se llevó una mano a la boca y respiró hondo, intentando controlarse. Lo sabía, susurró después de un momento. Sabía que este día llegaría. Él siempre decía que su tiempo era prestado, que cada jueves era un regalo que no merecía. Abrió los ojos y me miró directamente. ¿Usted quién es? ¿Una hermana? ¿Una prima? El momento de la verdad había llegado. Podía seguir mintiendo. Podía salir de ahí y dejar que Sofía pensara que Antonio simplemente había desaparecido de su vida. Pero algo en la forma en que ella lo había llorado, con esa intimidad de quien conoce el alma de alguien, me empujó a ser honesta. «Soy Elena», dije, y vi cómo su rostro cambiaba, cómo la comprensión llegaba lenta pero inevitable. «Soy su esposa». El silencio que siguió fue denso, cargado de 40 años de secretos. Sofía me miró con una mezcla de sorpresa, miedo y algo que no esperaba: compasión. «Elena», repitió, como si estuviera probando el nombre en su boca. «La Elena. Usted es la mujer de la fotografía». «¿Qué fotografía?». Sofía señaló una repisa baja donde había un pequeño marco de madera. Me levanté con las piernas temblorosas y lo tomé. Era una foto vieja, en blanco y negro, desgastada en las esquinas. Antonio joven, sonriente, en una feria, y a su lado, una chica con un vestido de verano que reía sin saber que 40 años después estaría en el apartamento de una desconocida descubriendo que su vida había sido una mentira. Esa chica era yo. Él la trajo hace años, explicó Sofía con voz suave. Dijo que quería tener cerca a las personas que más amaba, que así no se sentía tan solo cuando venía aquí. Hablaba mucho de usted, ¿sabe? De lo fuerte que era, de lo digna, de cómo merecía algo mejor que un hombre lleno de sombras como él. Mis dedos apretaron el marco hasta que los nudillos se pusieron blancos. Antonio había hablado de mí aquí, en este lugar secreto, con esta mujer secreta. Mi nombre había flotado en el aire durante años, no como un obstáculo para su romance, sino como una presencia venerada, casi sagrada. Yo nunca entendí por qué venía, dijo Sofía con la voz quebrándose. Al principio, cuando apareció por primera vez, yo tenía 12 años. Acababa de salir del hospital después de meses de operaciones. Mis padres habían muerto en el accidente de tránsito y yo estaba en un orfanato horrible donde nadie me tocaba porque les daba asco una niña en silla de ruedas. Y entonces llegó él. Un hombre gris, serio, que apenas hablaba. Dijo que era un amigo lejano de mi padre. Nunca le creí del todo, pero tampoco pregunté. Cuando eres huérfana y lisiada, no cuestionas los milagros. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pagó mi educación. Consiguió este apartamento y lo adaptó para mí. Pagó todas las terapias, las cirugías, los medicamentos. Durante 30 años, cada jueves, llegaba con un sobre. Al principio solo dejaba el dinero y se iba, pero luego empezó a quedarse. A ver que yo estaba sola, que no podía cambiar una bombilla, que el grifo goteaba, y comenzó a arreglar cosas. Mi estómago se revolvió. El grifo. El maldito grifo de mi casa llevaba años goteando, y Antonio nunca lo arreglaba. «Mañana, Elena, mañana», decía siempre, porque sus mañanas estaban reservados para los jueves de Sofía. Construyó esa estantería, continuó ella, señalando una estructura de madera robusta en la pared. Lijó cada tabla aquí mismo, en el suelo, para que yo pudiera alcanzar mis libros. Arregló la caldera cuando se rompió en pleno invierno. Pintó las paredes cuando se mancharon por la humedad. Pero lo más importante, su voz se suavizó hasta ser casi un susurro. Lo más importante es que se sentaba ahí, donde está usted ahora, y me leía. Yo tenía las manos muy débiles por la medicación. No podía sostener los libros. Él me leyó todo Galdós, todo Lorca, todo García Márquez, durante horas. A veces se quedaba dormido en medio de un capítulo, agotado, con el libro sobre el pecho. La imagen me partió por la mitad. Antonio, mi esposo distante que en casa apenas me dirigía la palabra, aquí se transformaba en un cuidador paciente, en un lector de cuentos, en el hombre que yo siempre había querido que fuera conmigo. Y nunca
No pude terminar la pregunta, pero Sofía entendió. ¿Si fuimos amantes? Preguntó directamente, sin rodeos. No, jamás. Él nunca me tocó de esa forma. Nunca me miró de esa forma. No sé cómo explicarlo. Era como un penitente cumpliendo una condena. Venía aquí a pagar una deuda que yo no entendía. Le pregunté 1000 veces por qué lo hacía, por qué me ayudaba tanto, y él solo decía que tenía sus razones, que algún día, cuando ya no estuviera, yo lo entendería todo. Saqué el cuaderno de mi bolso con manos temblorosas. ¿Quieres entenderlo ahora? Sofía miró el cuaderno de cuero negro y algo en su expresión cambió. Tal vez reconoció el objeto. Tal vez sintió el peso de la verdad que contenía. Extendió las manos y se lo entregué, sintiendo que al hacerlo estaba traicionando a Antonio, pero también liberándolo. La vi leer en silencio, viendo cómo su rostro pasaba de la confusión a la comprensión, de la comprensión al horror, del horror a una tristeza tan profunda que me hizo llorar a mí también. Cuando llegó a la parte donde Antonio describía el accidente, donde confesaba haber huido dejándola llorando entre los cadáveres de sus padres, Sofía dejó caer el cuaderno en su regazo y se cubrió la cara con las manos. Dios mío, sollozó. Dios mío, era él. El que nos chocó era él. Nos quedamos así, 2 mujeres destrozadas por el mismo hombre, llorando juntas en un apartamento que olía a té frío y a secretos finalmente revelados. No sé cuánto tiempo pasó. El sol comenzó a descender y la luz de la ventana se volvió naranja, luego gris, luego azul oscura. Finalmente, Sofía levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo nuevo en ellos: comprensión. Por eso nunca faltaba, dijo con voz ronca. Por eso venía aunque estuviera enfermo, aunque lloviera, aunque tuviera que mentirle a usted. No era caridad, era expiación. Cada jueves era una confesión silenciosa, una forma de pedirles perdón a mis padres muertos. Te robó a tu familia, dije, sintiendo la rabia despertar en mi pecho por primera vez desde que había llegado. Te dejó huérfana y lisiada, y luego vino aquí a... ¿qué? ¿A sentirse mejor consigo mismo? ¿A comprar su perdón con dinero? Esperaba que Sofía se uniera a mi rabia, que maldijera a Antonio, que escupiera sobre su memoria. Pero en lugar de eso, me miró con una serenidad que me desconcertó. También me salvó la vida, dijo simplemente. Sin él, habría muerto en ese orfanato. O peor, habría sobrevivido pero sin dignidad, sin educación, sin futuro. Sí, me quitó a mis padres, pero me dio todo lo demás. ¿Eso compensa lo que hizo? No, nada puede compensar eso, pero tampoco puedo odiarlo. He pasado 30 años tratando de odiarlo, tratando de entender por qué un extraño me ayudaba tanto, sospechando que había algo oscuro detrás. Y ahora sé la verdad, y es horrible, y es trágica, pero también es humana. ¿Humana? Repetí, incrédula. ¿Le llamas humano a huir de un accidente? ¿A dejar a una niña herida entre cadáveres? No, eso fue cobardía, respondió Sofía con firmeza. Pero dedicar 40 años de su vida a repararlo, sacrificar su comodidad, su dinero, su tiempo, mantener el secreto para protegerla a usted de ser señalada como esposa de un criminal. Eso fue amor. Un amor retorcido, culpable, silencioso, pero amor al fin. Sus palabras me golpearon como una revelación. Antonio no nos había dividido entre las dos. Nos había amado a ambas con la única forma que sabía: con sacrificio. A mí me había dado respetabilidad, un hogar, un apellido limpio. A Sofía le había dado supervivencia, dignidad, compañía. Y a cambio, él no se había permitido nada, ni alegría, ni paz, ni descanso. Hablaba de usted con tanto amor, continuó Sofía con una sonrisa triste. Decía que usted era lo mejor que le había pasado en la vida, que no merecía vivir en la sombra de su culpa. Por eso nunca le dijo la verdad. Tenía terror de que usted lo dejara de amar, de que lo mirara con asco en lugar de respeto. Le dije 1000 veces que debía contárselo, que los secretos envenenan los matrimonios, pero él estaba convencido de que protegerla de la verdad era la forma más grande de amarla.
Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Durante 40 años, había interpretado su silencio como indiferencia. Había leído sus ausencias como traición. Había convertido su distancia emocional en la prueba de que no me amaba. Y todo este tiempo, él estaba cargando solo con una cruz que pesaba tanto, que lo había encorvado, lo había enfermado, lo había matado. No sé si puedo perdonarlo, admití con la voz rota. No sé si puedo perdonarme a mí misma por todos los años que lo odié en silencio, por todas las cenas frías, por todas las palabras duras que no dije, pero que pensé. No tiene que perdonarlo ahora, dijo Sofía, acercando su silla hasta tocar mis rodillas. El perdón no es un evento, es un proceso, pero puede empezar por entender que él los amó a ambas, a usted y a mí, de la única forma que su culpa le permitía. Y ahora que él no está, nosotras podemos elegir qué hacer con ese amor roto que nos dejó. La miré a los ojos, esos ojos que habían visto morir a sus padres, que habían esperado cada jueves durante 30 años sin saber por qué. Y vi en ellos no rencor, sino una sabiduría ganada a través del dolor. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Quiero que usted se vaya a casa, dijo con suavidad. Quiero que piense, que procese, que decida si puede vivir con esta verdad o si prefiere quemarla y fingir que nunca existió. Yo voy a estar aquí. No tengo a dónde ir. He estado sola toda mi vida. Puedo seguir estándolo. Me levanté del sofá, sintiendo el peso de 70 años en cada hueso de mi cuerpo. Sofía tenía razón. Necesitaba tiempo. Necesitaba aire. Necesitaba decidir qué hacer con el legado de Antonio. Continuar su obra o enterrarla junto con él. Volveré, dije, sorprendiéndome a mí misma. No sé cuándo, pero volveré. Sofía asintió, y por primera vez desde que había entrado en ese apartamento, sonrió. Era una sonrisa triste, cansada, pero real. Él estaría feliz de saber que finalmente nos conocimos, dijo. Siempre dijo que las dos mujeres más importantes de su vida deberían ser amigas. Salí de ese apartamento con el corazón más ligero y más pesado al mismo tiempo. El cuaderno negro seguía en manos de Sofía. Ya no era solo mi secreto, ahora era nuestro secreto. En la calle, el aire frío de la tarde me golpeó la cara. Miré hacia arriba, hacia la ventana del segundo piso donde Sofía probablemente seguía sentada, procesando la verdad que acababa de descubrir. Y por primera vez en 40 años, no sentí celos. Sentí algo parecido a la solidaridad, a la hermandad nacida del dolor compartido. Mi teléfono vibró. Lucas, otra vez. Esta vez contesté. ¿Mamá? ¿Dónde estás? Fui al banco, dijeron que ya viniste. ¿Qué había en la caja? ¿Cuánto dinero dejó? Respiré hondo. No había dinero, Lucas. Solo papeles viejos, recibos, nada de valor. ¿Nada? Su voz subió de tono, incrédula y furiosa. ¿40 años yendo al banco para nada? Era un idiota, nos dejó en la ruina por nada. No hables así de tu padre, dije con una frialdad que lo silenció. Él hizo lo que pudo con lo que tenía. Si tienes deudas, son tuyas. No vuelvas a llamarme pidiendo dinero. Si quieres venir a cenar el domingo, eres bienvenido como hijo. Si vienes como acreedor, no cruces mi puerta. Colgué antes de que pudiera responder. Era la primera vez en mi vida que le colgaba el teléfono a mi hijo, y se sintió como una liberación. Caminé hacia la parada del autobús, con el frío mordiéndome las mejillas y el cielo oscureciéndose sobre la ciudad. Tenía una decisión que tomar. Podía quemar todo, fingir que nada había pasado, y vivir el resto de mis días como una viuda respetable cuyo marido fue un hombre bueno pero aburrido. O podía honrar la verdad, por dolorosa que fuera, y continuar lo que Antonio había comenzado. Cuando llegué a casa, la oscuridad ya había caído por completo. Encendí las luces y la casa me recibió con su silencio familiar, pero esta vez el silencio no me oprimía. Me quité el abrigo, preparé un té y me senté en el sillón de Antonio, el de cuero gastado donde él se refugiaba después de sus jueves secretos. Desde ahí, la casa se veía diferente. Veía lo que él veía. La foto de nuestra boda en la repisa, el reloj de péndulo que marcaba el tiempo de una vida compartida, la ventana por la que miraba la calle antes de salir cada jueves,
cargando con su culpa como quien carga con una cruz invisible. Por primera vez, traté de ponerme en su lugar. Un chico de 20 años, borracho y estúpido, que en un segundo destruye 3 vidas. Las de los padres, la de la niña y la suya propia. La tentación de huir debe haber sido abrumadora. Y luego, vivir con eso durante 50 años. Despertarse cada mañana sabiendo que eres un cobarde, un asesino impune. ¿Cómo duermes con eso? ¿Cómo miras a tu esposa a los ojos sabiendo que si supiera la verdad te despreciaría? No justificaba lo que hizo, pero por primera vez lo entendía. Me levanté y fui a la cocina. El grifo seguía goteando. Abrí el cajón de herramientas y saqué la llave inglesa oxidada. Me arrodillé bajo el fregadero, maldiciendo y forcejeando con tuercas que no había tocado en mi vida, hasta que finalmente logré apretar la junta lo suficiente para detener el goteo. El silencio que siguió fue hermoso. Me lavé las manos, mirando el agua correr limpia por el desagüe. Antonio había pasado 40 años intentando tapar su propia fuga, su propio goteo de culpa. Yo acababa de tapar el mío. 40 años de resentimiento, de sospechas, de amor no expresado. Esa noche, dormí en su lado de la cama, con la almohada que todavía olía vagamente a su colonia. Y soñé con él, joven y asustado, corriendo bajo la lluvia. Pero en mi sueño, yo corría detrás de él, gritándole que se detuviera, que yo lo perdonaría, que aún había tiempo. Cuando desperté, sabía lo que tenía que hacer. El jueves siguiente amaneció gris, como todos los jueves de mi memoria, pero esta vez el gris no me pareció triste sino apropiado, como si el cielo guardara luto por Antonio junto conmigo. Me levanté temprano, mucho antes de que sonara el despertador, y me preparé con un cuidado que no había tenido en años. Me puse el vestido azul que Antonio siempre decía que me quedaba bien, aunque yo nunca le creí del todo. Me recogí el cabello con las manos temblorosas de quien se prepara para una misión importante. Y por primera vez en 3 semanas, me maquillé ligeramente, no para estar bonita, sino para sentirme viva. En la cocina preparé un pastel de carne, el famoso pastel de carne que Antonio alababa cada vez que lo hacía, aunque en los últimos años lo había preparado cada vez menos porque él comía en silencio, sin comentarios, y yo había interpretado eso como indiferencia. Ahora entendía que su silencio no era falta de aprecio, sino el peso de comer con culpa en el estómago. Mientras amasaba y condimentaba, pensé en Sofía. ¿Cuánto tiempo llevaba comiendo sola? ¿Antonio le había llevado comida alguna vez o solo dinero y reparaciones? La masa se sentía bien bajo mis dedos, terapéutica. Había algo reconfortante en el acto de crear algo con las manos, de mezclar ingredientes simples y transformarlos en algo que alimenta no solo el cuerpo, sino también el alma. Metí el pastel al horno y mientras esperaba, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café, mirando por la ventana el cielo plomizo que amenazaba lluvia. Lucas no había vuelto a llamar desde que le colgué. Parte de mí sentía culpa, el instinto maternal que me decía que debía buscar la reconciliación. Pero otra parte, una parte nueva y más fuerte que había nacido en el apartamento de Sofía, sabía que necesitaba poner límites. Mi hijo era un adulto. Sus deudas eran suyas. Y si la única razón por la que me buscaba era el dinero, entonces no me buscaba a mí en absoluto. El olor del pastel llenó la cocina, mezclándose con el aroma del café, creando una calidez doméstica que la casa había perdido hacía años. Cuando estuvo listo, lo saqué del horno. Lo envolví cuidadosamente en papel aluminio y lo metí en una bolsa térmica. Miré el reloj. 10 de la mañana. Antonio siempre salía a las 10 para llegar a las 11 a su destino secreto. Me puse el abrigo, el mismo que había usado para ir al banco. Tomé la bolsa con el pastel y mis llaves, y cerré la puerta de casa sintiendo que estaba cerrando también un capítulo de mi vida. El autobús pasaba cada 20 minutos. Me senté en la parada, con la bolsa sobre mi regazo, viendo cómo la ciudad se despertaba a su rutina de jueves. Una señora mayor se sentó a mi lado, cargando bolsas del mercado. «Huele delicioso lo que trae ahí», comentó con una sonrisa desdentada. «Es un pastel de carne», respondí, sorprendiéndome de lo fácil que era hablar con extraños cuando ya no cargas secretos pesados. «Lo llevo para una amiga».
«Qué suerte tiene esa amiga», dijo la señora. «En estos tiempos nadie hace esas cosas ya. Todo es comprado, empaquetado, sin amor. Usted debe ser una buena persona». Me quedé pensando en sus palabras mientras el autobús llegaba y subíamos. ¿Era yo una buena persona? Había pasado 40 años sospechando, juzgando, construyendo resentimientos, pero también había cuidado mi casa, había criado a mi hijo, había permanecido al lado de Antonio incluso cuando creía que me traicionaba. Tal vez no era completamente buena ni completamente mala. Tal vez era simplemente humana, como Antonio, como todos. El trayecto se me hizo más corto que la primera vez. Cuando el autobús se detuvo frente a la calle de Los Olmos, me bajé con más seguridad en los pasos. El edificio se veía menos amenazante a la luz de la mañana. Subí las escaleras sin pausas esta vez, con la bolsa térmica en una mano y mi determinación en la otra. Toqué el timbre. Escuché las ruedas acercándose al otro lado de la puerta, el cerrojo, la cadena. Y entonces la puerta se abrió y Sofía me miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría ser esperanza. «Elena», dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Entré y esta vez no me senté inmediatamente. Fui directo a la cocina americana, dejé la bolsa sobre el mostrador y saqué el pastel todavía tibio. Traje comida. Dije, sintiendo de repente una timidez absurda. Antonio siempre decía que mi pastel de carne era lo mejor del mundo. Pensé que deberías probarlo. Sofía se acercó rodando su silla, mirando el pastel como si fuera un tesoro invaluable. Cuando levantó la vista, tenía los ojos brillantes. ¿Está tomando el lugar de él?», preguntó con voz temblorosa. «¿Va a venir los jueves?». La pregunta flotó en el aire entre nosotras, cargada de significado. Podía decir que no, que esto era solo una visita de cortesía, un cierre necesario antes de seguir con mi vida. Podía darle dinero, cerrar esta puerta y no volver nunca. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue la verdad. «Sí», dije firmemente, «voy a venir los jueves. No puedo devolverte a tus padres. No puedo hacer que vuelvas a caminar. Pero puedo asegurarme de que no estés sola, de que el grifo no gotee, de que alguien te lea cuando tus manos estén cansadas. Antonio empezó esta obra. Yo voy a terminarla». Sofía se cubrió la cara con las manos y lloró. Fueron lágrimas de alivio, de gratitud, de una tristeza compartida que finalmente encontraba consuelo. Me acerqué a ella. Me arrodillé junto a su silla sin importarme mis rodillas artríticas y la abracé. Abracé a la mujer que mi esposo había amado en secreto, la niña que él había destruido y luego intentado salvar. Y en ese abrazo entendí algo fundamental. El amor no es posesión. El amor es acción. «No tienes que hacer esto», sollozó Sofía contra mi hombro. «No es tu responsabilidad. No es tu culpa». «No», dije, apartándome para mirarla a los ojos. «No es mi culpa, pero es mi elección. Antonio cargó con esto solo durante 50 años. Ahora me toca a mí, pero no tengo que hacerlo sola. Podemos cargarlo juntas». Nos quedamos así un momento, dos mujeres unidas por el legado de un hombre imperfecto, que había intentado hacer lo correcto de la forma equivocada. Luego nos secamos las lágrimas mutuamente y Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Bueno», dijo con un intento de ligereza, «entonces será mejor que caliente ese pastel. No se puede comer pastel de carne frío». Preparamos la mesa juntas, ella sacando platos y yo sirviendo porciones generosas. Comimos en un silencio cómodo, masticando no solo comida, sino también el comienzo de algo nuevo. Sofía cerró los ojos en el primer bocado. «Antonio tenía razón», dijo. «Es lo mejor del mundo». Después de comer, le pregunté qué necesitaba arreglar en el apartamento. Me mostró una puerta del armario que se había salido de sus bisagras, una lámpara que parpadeaba, la rampa del portal que seguía rota. Tomé notas mentales de todo. No era Antonio, no tenía sus habilidades, pero podía aprender. Podía contratar a alguien, podía traer a Lucas si se portaba bien, ponerlo a trabajar en algo útil por primera vez en años. «También hay algo más», dijo Sofía tímidamente. «Antonio me estaba leyendo un libro.
100 años de soledad. Lo dejó a la mitad. Está ahí, en la mesita, con el marcador todavía donde lo dejó. Yo he intentado leerlo sola, pero no es lo mismo. Fui hacia la mesita y tomé el libro. Estaba gastado, con anotaciones en los márgenes con la letra de Antonio. Abrí en la página marcada y vi que había subrayado una frase. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Me senté en el sofá donde Antonio se había sentado tantos jueves y miré a Sofía. ¿Desde dónde sigo? Su sonrisa fue mi respuesta. Empecé a leer en voz alta, tropezando al principio con la prosa compleja de García Márquez, pero luego encontrando el ritmo. Sofía cerró los ojos y escuchó, y en ese apartamento modesto de la calle de Los Olmos, los jueves de Antonio continuaron, pero ahora sin secretos, sin culpa, solo con dos mujeres intentando sanar juntas las heridas que un hombre había dejado atrás. Leí durante 2 horas. Cuando terminé el capítulo, Sofía estaba dormida en su silla con una expresión de paz que probablemente no había tenido en semanas. La cubrí con la manta tejida y salí del apartamento en silencio, dejando una nota en la mesa. Volveré el próximo jueves, Elena. Los jueves se convirtieron en sagrados nuevamente, pero por razones completamente diferentes. Durante los siguientes meses, mi rutina cambió radicalmente. Me levantaba temprano, preparaba comida, tomaba el autobús hacia la calle de Los Olmos. Al principio era solo yo visitando a Sofía, pero lentamente, milagrosamente, ella comenzó a salir también. Contraté a un muchacho del barrio para que arreglara la rampa del portal. Costó dinero que yo no tenía en abundancia, pero vendí algunas cosas de la casa que ya no necesitaba. El juego de té fino que nunca usábamos. Algunos muebles que solo acumulaban polvo. Lucas me llamó furioso cuando se enteró. ¿Estás vendiendo la herencia familiar?, gritó por teléfono. Estoy usando lo que es mío, respondí con calma. Y si quieres cenar el domingo, eres bienvenido. Si no, que tengas buena semana. Eventualmente, Lucas vino. Llegó un domingo con las manos vacías y el orgullo herido, pero vino. Le serví comida y le hablé de Sofía, de quién era, de lo que Antonio había hecho. No le mostré el cuaderno, ese seguía siendo privado, pero le conté lo esencial, que su padre había cometido un error terrible de joven y había dedicado su vida a enmendarlo. ¿Y por eso nos dejó sin dinero?, preguntó Lucas, todavía incapaz de ver más allá de lo material. Nos dejó con algo mucho más valioso, respondí. Nos dejó un ejemplo de cómo un ser humano puede caer y levantarse, de cómo se puede cargar con el peso de tus errores sin destruir a los demás. Tu padre no fue perfecto, Lucas, pero fue bueno. Hay una diferencia. No sé si mis palabras cambiaron algo en él. Los hijos son misterios que nunca terminamos de descifrar. Pero al menos dejó de llamar pidiendo dinero. Y un jueves, para mi sorpresa, apareció en el apartamento de Sofía con una caja de herramientas. Mamá dice que hay cosas que arreglar, dijo sin mirarme a los ojos, incómodo pero presente. Yo era bueno con las manos antes. Sofía lo recibió con una calidez que yo no esperaba. Y Lucas, torpe y callado, pasó la tarde arreglando bisagras, ajustando tornillos, reparando pequeños desperfectos. No hablaron mucho, pero no hacía falta. Había algo sanador en el simple acto de arreglar cosas rotas. Los meses pasaron. El invierno dio paso a una primavera tímida que pintó la ciudad de verdes inesperados. Sofía y yo nos convertimos en algo que nunca imaginé. Amigas. Verdaderas amigas. No unidas por la sangre o el matrimonio, sino por la tragedia compartida y la decisión consciente de construir algo bueno sobre ruinas. Una tarde, mientras tomábamos té en su apartamento, Sofía me hizo una pregunta que había estado evitando. ¿Lo has perdonado? Me quedé mirando mi taza, viendo mi reflejo distorsionado en el líquido oscuro. Estoy en proceso, admití. Algunos días lo perdono completamente. Entiendo por qué hizo lo que hizo, por qué mintió, por qué cargó solo con todo. Otros días me enojo de nuevo. Me pregunto cómo pudo pensar que protegerme de la verdad era mejor que confiar en mí. Pero luego recuerdo que yo tampoco confié en él. Pasé 40 años creyendo que me engañaba y nunca le pregunté directamente. Nunca le di la oportunidad de explicarse. Así que tal vez el perdón no es solo hacia él, es hacia mí también.
Sofía asintió sabiamente. Yo ya lo perdoné, dijo. Tardé un tiempo, pero lo hice. No porque lo que hizo esté bien. Dejarme llorando en ese coche, huir como un cobarde, eso nunca estará bien. Pero dedicar 50 años de su vida a enmendarlo, eso cuenta. Las acciones importan más que las palabras, y sus acciones dijeron claramente que lo sentía. ¿Y a tus padres?, pregunté. ¿Los has perdonado por dejarte? Fue una pregunta atrevida, pero Sofía no se ofendió. Sonrió tristemente. Ellos no me dejaron, les arrebataron la vida, pero sí, los he perdonado por no estar aquí, por no poder criarme, por todas las cosas que perdí, porque si no los perdono, si no perdono a Antonio, si no me perdono a mí misma por todas las veces que me sentí una carga para el mundo, entonces, ¿qué me queda? El resentimiento es un veneno que te tomas esperando que mate al otro. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, de vuelta en mi casa, saqué el cuaderno negro de Antonio del cajón donde lo había guardado. Lo había leído y releído tantas veces que podía recitar párrafos de memoria. Pero esta vez, en lugar de leerlo con dolor, lo leí con comprensión. Vi a un chico de 20 años, tonto y aterrado, tomando la peor decisión de su vida. Vi a un hombre de 30 luchando con la culpa, buscando la forma de expiar sin destruir a su familia. Vi a un esposo de 50, cansado pero persistente, dividido entre dos mundos que no podía reconciliar. Y vi a un anciano de 70, enfermo y asustado, intentando asegurar que su obra continuara después de su muerte. Tomé una pluma y abrí el cuaderno en la última página en blanco. Con letra temblorosa, escribí: Antonio, soy yo, Elena. Han pasado 6 meses desde que moriste, 6 meses desde que encontré tu secreto. Te odié durante algunas semanas, te lloré durante otras, pero hoy, mientras escribo esto, solo siento gratitud. Me diste una vida digna, me protegiste de tu oscuridad, y al final, me diste un propósito. Sofía está bien, seguimos tu tradición de los jueves. Lucas viene a veces. Estamos sanando. Los 3. No sé si hay algo después de la muerte, pero si lo hay, quiero que sepas que hiciste suficiente. Descansa. Tu deuda está pagada. Con amor, tu esposa. Cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo. No en un cajón escondido, sino en la repisa, junto a las fotos de nuestra boda. Porque esa era la verdad completa. No solo las sonrisas de las fotos, sino también las sombras del cuaderno. Era jueves otra vez, un año exacto desde que Antonio había muerto. El cielo estaba despejado por primera vez en meses, un azul cristalino que parecía una bendición. Me vestí con cuidado, tomé el pastel de carne que ya era una tradición y salí de casa. Pero esta vez no fui sola. Lucas me esperaba en la parada del autobús, con las manos en los bolsillos y una expresión que intentaba ser casual pero que traicionaba nerviosismo. Pensé que podría acompañarte, dijo encogiéndose de hombros. Hay una ventana en su baño que no cierra bien. Puedo arreglarla. Sonreí y le di un beso en la mejilla. Mi hijo, finalmente entendiendo que el verdadero legado no son los bienes materiales, sino las acciones que perpetuamos. En el autobús, Lucas me preguntó: ¿crees que papá estaría orgulloso? De lo que estamos haciendo, digo. Creo que estaría aliviado, respondí honestamente. Cargó con esto solo durante demasiado tiempo. Saber que ya no está solo, que lo continuamos, creo que eso le daría paz. Cuando llegamos al apartamento de Sofía, nos recibió con una sonrisa radiante. La mesa estaba puesta para 3. Había flores frescas en un jarrón, algo que yo había empezado a traer hace unos meses. El apartamento ya no olía a soledad, sino a vida compartida. Comimos juntos, los 3, hablando de cosas mundanas y profundas. Lucas le contó a Sofía sobre su nuevo trabajo, uno honesto que finalmente había conseguido. Sofía nos habló de las clases de pintura que había empezado a tomar online, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había atrevido. Yo compartí que estaba pensando en escribir, tal vez un libro sobre segundas oportunidades y perdones difíciles. Después de comer, Lucas se puso a arreglar la ventana mientras Sofía y yo nos sentamos en el sofá. Ella tomó mi mano entre las suyas. Gracias, dijo simplemente, por no quemarme, por elegir la verdad, por quedarte.
Gracias a ti, respondí, por enseñarme que el amor tiene muchas formas, por perdonar lo imperdonable, por mostrarme que la familia no siempre es sangre. Nos quedamos así, tomadas de la mano, escuchando a Lucas silbar mientras trabajaba, sintiendo la presencia invisible de Antonio flotando en el aire como una bendición. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en el sillón de Antonio y miré por la ventana. La ciudad ya no me parecía gris. Tenía matices de plata, de perla, de acero bruñido, hermosa en su imperfección. Pensé en todos los que están escuchando esta historia ahora, en todas las Helenas del mundo que sospechan, que dudan, que cargan con resentimientos que envenenan lentamente sus vidas, en todos los Antonios que cargan secretos pesados, creyendo que proteger es lo mismo que amar, en todas las Sofías que esperan sin saber qué, víctimas de circunstancias que no controlaron pero que definen sus vidas. Y quiero decirles algo, la verdad duele, la verdad rompe, la verdad te deja expuesto y vulnerable, pero la verdad también libera. La verdad permite que las heridas finalmente se cierren en lugar de infectarse en silencio. La verdad convierte a los extraños en familia y a los enemigos imaginarios en aliados reales. Antonio nunca tuvo el valor de decirme la verdad en vida, pero me dejó el mapa para encontrarla. Y al encontrarla, encontré mucho más de lo que había perdido. Encontré propósito, perdón, una amiga inesperada y una versión de mí misma que no sabía que existía. Los jueves ya no son días de sospecha, son días de conexión, de reparación, de amor en acción. Antonio empezó esta tradición en culpa y miedo. Yo la continúo en comprensión y elección. Y esa, creo, es la diferencia entre cargar una cruz y abrazar un propósito. La caja 304 ya no existe. El banco la vació y cerró. Pero lo que había dentro, el secreto que Antonio guardó durante 40 años, ese vive ahora en 3 corazones que eligieron sanar juntos en lugar de romperse separados. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que juzgar es fácil, perdonar es difícil, pero continuar, elegir cada día levantarse y seguir construyendo sobre las ruinas que otros dejaron, eso es lo más valiente que un ser humano puede hacer. Antonio, donde quiera que estés, tu deuda está pagada, pero tu amor continúa. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. Esta historia es real. Tal vez no sucedió exactamente así, pero sucede todos los días en miles de casas, en miles de matrimonios donde los secretos duermen bajo la cama y la verdad espera paciente a ser descubierta. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te movió algo en el pecho, te pido un favor, presiona suscribirse. No por mí, sino por todas las historias que aún no se han contado. Cada suscripción nos permite seguir haciendo esto, seguir compartiendo estas verdades incómodas pero necesarias. Dale me gusta. Si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo con esa persona que sabes que está cargando con secretos pesados. Y por favor, comenta aquí abajo. ¿De dónde nos ves? México, Colombia, Argentina, España. ¿Esta historia te recordó a alguien? ¿Perdonarías lo que Elena perdonó? Háblame, estoy aquí, leyendo cada comentario porque tus historias son tan importantes como la de Elena. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y recuerda, la verdad duele, pero la mentira mata. Nos vemos el próximo jueves con una nueva historia. Cuídate mucho. Fin.